Bienvenidos al Escarabajo de Oro. Hoy vamos a hablar, siguiendo esta serie de videos que estamos haciendo acerca de la psicología de Jung, de todo el programa de estudio que enseñamos en la Escuela Aztlán, vamos a estar hablando de los complejos. Hablamos la vez anterior de lo inconsciente. ¿Qué es lo inconsciente? Pero hablamos del primer nivel de lo inconsciente, del primer inconsciente que nos encontramos inmediatamente cercano al ego, que es el inconsciente personal. Vamos a hablar en otro video acerca del inconsciente colectivo. Ya vamos a ir llegando ahí. Quería hacer una breve introducción al tema que vamos a hablar hoy, que son los complejos, que son los contenidos del inconsciente personal. Tenemos un inconsciente, imaginémonos como un lugar, como un espacio determinado, y en ese espacio encontramos cosas. En este caso particular, este espacio es nuestra mente, que es el inconsciente personal, como un campo de energía donde vamos a encontrar los contenidos ahí adentro llamados complejos. Esos complejos están en el nivel del inconsciente personal. No hay complejos en el nivel del inconsciente colectivo. Los complejos en el nivel del inconsciente personal se manifiestan al ego. El ego, que es el que está acá hablando y el que está viendo este video, es el que tiene los complejos. Los sufre, los siente, ¿no? Los vive. Es el ego el que vive los complejos. Pero los complejos están en el nivel del inconsciente personal. Sus causas están en el nivel del inconsciente personal. Sus manifestaciones, se va expresando el complejo, obviamente, en la conciencia del ego. Es como si yo tuviese unas boyas a presión abajo del agua. ¿Vieron las boyas? A presión abajo del agua, como si algo las estuviese sosteniendo y de repente, por momentos salen y vuelven a hundirse. Salen y vuelven a hundirse. Salen y vuelven a hundirse. Había un jueguito que yo jugaba cuando era chico. Vieron que esta es la época de la tecnología. Y a los que tenemos, por ejemplo, mediana edad, ya nacimos en la época donde había estos flippers y todos estos juegos de mesa, etc. Y había un jueguito en esa época, íbamos a una pizzería con mis hermanos, donde había como una especie de escritorio o mesa con muchos agujeros. Y el juego consistía en lo siguiente, ¿no? Que salía de repente de dentro de los 10 o 15 agujeros que había una cabeza de un osito. Y vos con un martillo tenías que venir rápidamente, todos lo habrán visto este jueguito, ¡pum!, darle al martillo rápido y lo mandabas para abajo. Bueno, no digo que esta sea la acción nuestra, pero es algo parecido, algo que emerge, que va y que sale por distintos lugares, lo cual a nivel de un juego no hay problema, porque yo me puedo entrenar, pero a nivel de la conciencia estos complejos se vuelven algo incómodo. Empiezan a salir en diferentes momentos a la luz de la conciencia y luego vuelven abajo. ¿Por qué vuelven abajo en este caso? A veces es porque le damos un martillazo, es cierto, a veces lo reprimimos, ¡tum!, asociado al juego este que yo estaba comentando recién. Pero la mayoría de las veces no es que los reprimimos a los complejos, simplemente no sabemos cómo lidiar con ellos. Y esta ignorancia hacen que salgan y vuelvan hacia atrás. Porque la mente es dinámica, está constantemente en movimiento. Al menos que yo esté ya en un estado muy negativo, estos complejos se expresan en un momento, hacen su descarga y luego se retiran. Lo interesante de la psicología de Jung, una de las cosas interesantes, es más que interesante, perdón por la palabra, lo apasionante de la psicología de Jung y lo extraordinario de su psicología, más que interesante, es que cuando Jung nos habla de la mente, habla de algo vivo en nosotros. Estamos acostumbrados a pensar en la vida como personas moviéndose, como animales moviéndose. Pero no pensamos que nuestro mundo psicológico de pensamientos y emociones es la vida misma. En nosotros fluye la vida, como pensar, como sentir, como impulsos. La vida más extraordinaria que fluye en nosotros es la vida anímica, es la interior. Y vamos a repetir esto siempre. No puede haber
no puede haber ninguna vivencia del mundo, no puede haber experiencia del mundo si no hay el ser psicológico que lo está experimentando. Esto no es una afirmación ególatra de culto a la personalidad de cada uno, es una realidad. Dice Jung, si no estoy yo para percibir el mundo no existe. Si no estás vos para percibir el mundo, pongan su nombre. No el de Jung, ponga cada uno su nombre y vea esto. Qué importante es reconocer nuestra realidad del mundo psicológico. Frente a una época donde lo que se reconoce es lo material nada más. Objetos, objetos, objetos y más objetos. Nos ocupamos de nuestro cuerpo, de que esté lindo, lo cuidamos, etcétera, pero no cuidamos lo suficiente nuestra mente. Lo hacemos muy poco. Pensemos en cuánto tiempo del día le ocupamos a cuidar nuestra mente y cuánto cuidado ocupamos del auto, de nuestra cuenta bancaria, de muchas otras cosas externas a nosotros, de nuestras zapatillas. ¿Cuántas cosas externas nosotros cuidamos y no cuidamos esa realidad viva que fluye en nosotros? Eso es el mundo de lo psicológico, el mundo de lo anímico. Bueno, llegamos entonces al mundo de los complejos. Vamos a adentrarnos en esto. ¿Qué son los contenidos del inconsciente personal? Es la vida del inconsciente personal. Y la vida autónoma. ¿Qué quiere decir autónoma? Que tiene su propia historia, su propio fluir. Al margen de lo que este ego quiera. Yo puedo querer estar en armonía, en paz, ser feliz, llevarme bien con todos, pero si estos complejos en el inconsciente personal me dominan, no lo voy a poder hacer. No es que los complejos sean malos. Jung no tiene una visión negativa de lo inconsciente para nada. Sí reconoce que en la naturaleza humana hay aspectos oscuros, sombríos, negativos, pero no dice que eso es la naturaleza humana. Él, igual que Siddhartha Gautama el Buda, hace 2500 años, plantea que estos aspectos oscuros, sombríos en la mente son propios de la ignorancia. Lo que llamamos el mal en nosotros es propio de una mentalidad ignorante que si deja de ser ignorante estos aspectos se transforman. Esto es lo extraordinario y positivo de su psicología. No es una psicología ni pesimista ni optimista, es una psicología objetiva y realista, porque ha estudiado y estudia la multiplicidad de individuos que habitan en este planeta Tierra. Y en este planeta Tierra tenemos todo tipo de psicologías humanas. Hay 7.000 millones de habitantes, cada uno con su psicología particular. Y dentro de esos 7.000 millones de habitantes han existido a lo largo de todos los tiempos escuelas, filosofía, movimientos culturales que han demostrado que es posible para el ser humano superar sus conflictos. Y esto hay que estudiarlo. Yo puedo decir, no estoy de acuerdo, para mí todos somos neuróticos y nos vamos a morir neuróticos y con complejos. Jung te dice, ¿y cómo puedo hacer una afirmación así, tan general y tan global, si encuentro a lo largo de la historia personajes como Buda, como Cristo, gente que lo siguió, que vivió, que alcanzó ese estado de conciencia? Tenemos todas las grandes religiones, mitologías y filosofías a lo largo de los tiempos que plantean otra realidad, plantean la posibilidad del individuo, la posibilidad de liberarse del sufrimiento y el dolor y alcanzar la plenitud. Y ha habido individuos, héroes, santos, genios que han encarnado estas realidades. Entonces, no podemos nosotros, si queremos ser serios a la hora de emitir una opinión o un juicio acerca de esto, desechar que estos individuos han existido a lo largo de la historia y que nos retratan y nos traen a nosotros la presentación de otra posibilidad para la conciencia humana. Los complejos, ¿qué son los complejos? En el inconsciente personal vamos a encontrar complejos y dice Jung, también vamos a encontrar aptitudes y capacidades especiales, creativas, vocacionales, que traemos de otras existencias. En la psicología Jung, la vida del individuo no se remite a esta sola vida. Ya hemos planteado que así como tenemos una herencia física, tenemos una herencia psicológica, es decir, que nosotros ya venimos siendo, nacemos al momento del nacer, del primer aliento, ya hay en nosotros un carácter, una personalidad, un alma, una psique, con características particulares y definidas,
que trae en sí, y eso es el contenido del inconsciente personal. El inconsciente personal vamos a encontrar lo que ya venimos siendo, tanto a nivel conflictivo, que son los complejos, como a nivel positivo. Los complejos vendrían a ser los exámenes que todavía no hemos aprobado. Y uno dice, ¿exámenes? ¿Aprobado? ¿Cómo? Desde el punto de vista de la psicología Jung, como de todas las filosofías antiguas y psicologías antiguas, que hoy llamamos transpersonales, hoy le ponemos ese nombre moderno, Jung acuñó ese término, William James. El individuo vive en una escuela que se llama la escuela de la vida. Y estamos en esta escuela de la vida aprendiendo por grados qué es esto de ser humano. Pregúntense, ¿qué estoy haciendo acá en este mundo? Es una pregunta que nos inquieta. Ahora, si yo inmediatamente prendo el televisor, pienso que esa pregunta no tiene importancia porque la tapo. Pero la pregunta está y vuelve a nosotros, y vuelve a nosotros, y vuelve. Y yo trato de hacerlo a un lado, no obtengo respuesta, no sé por dónde buscar, soy perezoso, no me quiero ocupar de eso, me distraen, me ponen más películas, me ponen más distracciones, más consumo, y sigo sin responder esa pregunta. Por lo tanto, me siento vacío interiormente. Y para tapar el vacío tengo que hacer muchas más cosas externas, comprarme más cosas, alterarme el cuerpo, hacer cosas para suplir y para tapar ese vacío que siento y no respondo a esa pregunta que me inquieta, que nos inquieta a todos y que es gran causa de nuestros complejos y neurosis de qué significa vivir. Entonces los complejos en esta escuela de la vida, que era una idea muy común en los pueblos antiguos, todos los pueblos antiguos me refiero a hace más de 2000 años, antiguo no me refiero a de este siglo o del siglo pasado, porque ya nosotros estamos, como vamos a ver en otro video, hay videos que hemos hablado de historia donde el director de nuestra escuela, el filósofo León Azulay, explica el proceso histórico, les recomendamos que lo vean. Estamos en una época de decadencia histórica, ¿no? Donde se ha perdido justamente ese conocimiento y personas, maestros, como Jung, Yogananda, Gurdjieff, Blavatsky, hombres y mujeres, grandes hombres y mujeres, han vuelto a traer este conocimiento, nos recuerdan que la vida es una escuela y cuál es nuestra verdadera naturaleza. Vamos a ir un pequeño corte y enseguida volvemos con este tema realmente apasionante para nosotros, acerca de la vida anímica que fluye en nosotros. Bueno, estamos de regreso. Entonces habíamos dicho que los complejos en nuestra mente son los exámenes en esta escuela de la vida. ¿Sí? Que dijimos que es una idea que en primera instancia choca, porque ya no queremos más exámenes. Sin embargo, la vida misma nos pone a prueba todo el tiempo. Piénsenlo bien, fríamente, en el sentido de sin tanta emotividad, con pasión, fríamente pero con pasión. ¿No nos presenta la vida desafíos que hay que superar? Y la vida es una maestra. La vida es una maestra y el inconsciente es una maestra. Qué diferente y qué positivo es empezar a tomar la vida como un maestro. O maestra, ¿no? Qué diferente. Empezar a hacer eso
que tomarla como algo pesado que hay que atravesar y en lo que no hay que pensar. Es muy positiva la idea, desde nuestro punto de vista, de que la vida es nuestra maestra. Qué diferente sería que yo tome las experiencias de la vida como maestros míos y los complejos que sufro como parte de lo que tengo que aprender. Porque yo tengo un complejo. Los complejos pueden tener muchas variantes, con el padre, con el dinero. Tengo un complejo con el dinero. ¿Qué quiere decir eso? Que ocupo mucho de mis emociones, mucha energía mental está encerrada en el tema del dinero y esto se transforma en una obsesión. Tengo un complejo con una persona en particular, tengo un complejo con el poder, tengo un complejo donde me creo Dios. Estos son todos los diferentes complejos que tengo. Tengo un complejo con una parte de mi cuerpo. Es fantástica la obra de Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand, muy linda, donde este personaje tenía un complejo físico, ¿sí? Y este complejo físico le impedía conectarse con lo que era el sentimiento libre de amor hacia otra persona, de dar y recibir afecto, lo que le producía muchísimas inseguridades. Nosotros consideramos que esa obra es una gran reflexión, esta obra de Cyrano de Bergerac, acerca de la época. El personaje, esta especie de mosquetero, era un asiduo lector de Descartes. Era muy profundo psicológicamente, pero por otro lado le faltaba un desarrollo, que era el desarrollo anímico afectivo. La obra plantea todo el tiempo el conflicto con una mujer, ¿no? Que no se atreve a declararle su amor por una inseguridad que tiene física. Esto explica mucho de algo que vamos a explicar más adelante, que es la dualidad mente-cuerpo, el conflicto que se viene arrastrando hace siglos con el cuerpo. Pero este personaje tiene un complejo físico. Obviamente que el complejo físico que tiene Edmond Rostand es mucho más rico que el que hoy tenemos con el cuerpo físico, porque eso a él lo lleva a superarse a sí mismo, al personaje, a Cyrano de Bergerac, dije Edmond Rostand, que es el escritor. Cyrano va haciendo todo un proceso de intentar superar ese complejo. No se queda quieto, ¿no? Y qué interesante porque tenía conocimientos en la mente para poder serlo. La obra te lo retrata como un estudioso de la filosofía, al mismo tiempo que un caballero, luchador y demás. Es muy hermosa la obra. Hicieron 2 películas de esto llevadas al cine. Lo mejor es el libro, pero hay una película en los años 20, años 30, no sé, con Horacio Ferrer, creo que es un actor argentino que ya ha fallecido. Hicieron una revuelta, un remake con el actor francés, el excelente actor francés que es Gerard Depardieu. Así que le recomendamos esto para que entiendan, por ejemplo, un complejo físico, pero ya para que vean en esto que esta persona el complejo no lo toma como algo malo. Es muy junguiano el enfoque de esta obra porque para Jung los complejos no son necesariamente malos. Son dificultades, son exámenes que tenemos que superar, pero justamente es un examen. Es malo el complejo si no aprobamos el examen, si no lo superamos. Pero el complejo nos produce la cantidad de sufrimiento necesario para que nos movamos. Esto es, le da la tensión. Jung dice que la conciencia se genera a partir de la tensión entre los opuestos. Entonces, esta tensión entre los opuestos, entre un lado que quiere y un lado que no quiere, Gurdjieff habla de lo mismo, es lo que da la energía necesaria, la fricción necesaria para la evolución de la conciencia. Y esto es lo que va a producir el complejo en nosotros, una fricción interior, una incomodidad, una insatisfacción. En el programa humano hemos hablado y vamos a hablar pronto de los arquetipos más en profundidad. Tengan en cuenta que hay un programa, porque si hay exámenes, hay alguien que está poniendo los exámenes, o algo. No pensamos en alguien como alguien de barba y bigote, el dios judío cristiano que está sentado en una nube. Pensamos que es algo superior. Lo podemos llamar naturaleza. En general es para nosotros muy conflictivo hablar de Dios porque lo asociamos a una institución en particular y nos hacemos una imagen humana de esto, en general masculina, con barba y bigotes, ¿no? Pero no hablamos en ese sentido, hablamos de lo trascendente, de una inteligencia superior, que no sería mejor no darle un nombre particular para empezar, y también para que nos podamos entender, que organiza cómo es
el aprendizaje del ser humano, de los animales, de las plantas, de los planetas, tomado en el sentido de que la vida tiene una finalidad y una meta de aprendizaje. Volviendo a la idea, bajando de vuelta aquí a la Tierra, ¿no? Los complejos son pruebas y no son algo malo si yo aprendo cómo superarlos. Primero tengo que reconocerlos en mí mismo y luego tener el modo de ir superándolos. Y tengan en cuenta que el complejo, y esto es lo importante, la idea que da Jung, o el budismo también, que habla del karma, en el hinduismo también se habla de la misma idea del karma, los complejos encierran siempre una verdad en el núcleo. En el centro del complejo hay una verdad que está buscando hacerse consciente, buscando que el individuo la viva en plenitud. Una verdad puede también entenderse como una cualidad que tengo que desarrollar y que el complejo me está llevando por medio del sufrimiento a que la desarrolle. Soy muy temeroso. Bueno, en el núcleo de eso está la necesidad de desarrollar el coraje. Qué importante pensamos nosotros hoy volver a recuperar ciertos ideales. Creemos, basados en nuestra experiencia, en los estudios de la psicología de Jung, los estudios de los grandes pensadores, hombres y mujeres a lo largo de la historia, que solamente con la cultura y un saber, una sabiduría, el individuo puede superar los conflictos que plantean, tanto lo interno, por medio de complejos, neurosis, psicosis, como los conflictos a nivel socioeconómicos en el mundo. Consideramos que no se van a resolver los problemas sociales y políticos bajo ningún sistema que solamente tenga como finalidad lo económico. Se van a resolver en la medida que haya un sistema que priorice al individuo. Y el individuo tiene un cuerpo, tiene una psique y tiene un mundo y una vida espiritual. Bueno, hoy hablamos de los complejos, para que ustedes vean que en la psicología Jung los complejos no son algo necesariamente negativo. Lo son solamente si nosotros nos resistimos a escuchar qué mensaje encierran de aprendizaje y de transformación. Hasta aquí llegamos con este video de hoy. Es parte de una serie de videos que estamos enseñando acerca del programa de estudio que enseñamos en la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, cuyo director es León Azulay. Hasta la próxima del Escarabajo de Oro. Chao.